la duración, la funcionalidad, etcétera, todo lo que tenga que ver sobre la silla, tengo solo la representación mental. Tengo ideas sobre la silla. A ver, ¿qué ideas tenemos sobre la silla? Ya cómo está construido, quién lo ha construido, si es de madera, si es de metal, si está con colores, si es una silla para el comedor o para la sala, ya no sé, o de repente para el techo, etcétera. Entonces, tengo solamente las ideas mentales de quién, las ideas mentales de la silla. Así como objeto no puede meterse a mi cabeza, por lo tanto, entonces, ninguna realidad puede ingresar a mi cerebro como realidad, como objeto, solo representación mental. Igual cuando veo la delincuencia, la pobreza, el coronavirus, como fenómenos, no se pueden meter a mi cabeza, repito, como realidad brutal, sino más bien solo como representación mental. Entonces, el concepto es solo una representación mental, es un reflejo de qué? De la realidad. ¿Ah? Y tengo que reflejarlo absolutamente todo. Y no puedo dejar de reflejar alguna parte, simplemente lo tengo que reflejar realmente todo. Si hablamos, por ejemplo, de un salón, entonces el concepto que yo tenga de un salón tiene que ser realmente todo el salón. En el salón están los alumnos, están las carpetas, está el profesor, está realmente todo. Y si hay en un salón 40 alumnos, entonces debo de hablar de los 40 alumnos. El reflejo que debo de tener el salón es 40 personas y más todo lo que compone el salón. No puedo hablar solo de la mitad en nombre del salón. Eso ya no sería un concepto, no sería un reflejo, no sería un reflejo total de la realidad, sino sería una parte nada más. Entonces, para que el concepto sea realmente un reflejo de la realidad, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber realmente un reflejo del todo. Muy bien. Y bueno, el reflejo de la realidad. Y entonces ahora de repente necesitamos saber qué cosa es una realidad. Les voy a decir entonces que es una realidad y bueno, ya saben que el concepto, qué cosa es el reflejo de la realidad. Entonces ahora necesito saber qué cosa es una realidad. A ver, ¿qué es una realidad? Una realidad es una existencia efectiva, ¿m? Es verdadera y asume las siguientes características. En principio decimos que la realidad es una totalidad. Y cuando decimos la realidad es de un todo, no podemos decir pues de que es una sola parte. Por ejemplo, cuando hablamos de silla, tienes que hablar estamos refiriéndonos a toda la silla. Cuando nos referimos al salón, nos estamos refiriendo a todo el salón. Repito, con los libros, con los cuadernos, con las carpetas, con los alumnos, realmente con todo. Eso es el salón. Entonces, es un todo. Cuando nos referimos al Perú y sus problemas, nos referimos a todo el Perú, al Perú y sus problemas, ¿verdad? A todo el territorio peruano. No nos estamos refiriendo solo a la costa, o la sierra, o la selva. La realidad es un todo. No podemos, repito, solo referirnos, cuando hablamos de realidad, no solo debemos de referirnos a alguna parte de esa realidad. Si decimos Perú, por ejemplo, no solamente debes de referirte a alguna parte, algún espacio geográfico de Perú, sino realmente a todo. Por eso una de las características de la realidad es que se trata de una totalidad concreta. Muy bien, entonces tu concepto, ¿qué debe ser? Debe ser el reflejo de esa totalidad concreta. Si tú hablas de la delincuencia, ese es un fenómeno, muy bien, entonces tu reflejo debe ser de la totalidad, o sea, de todo lo que se llama violencia. Tendrás que hablar de violencia estructural, de violencia familiar, de violencia psicológica, de todo tipo de violencia tienes que hablar, tienes que reflejar el todo. La violencia no es solamente la discriminación que uno sufre en la calle, la discriminación, la humillación, etcétera, ¿no? Violencia es un todo, el acoso laboral, etcétera. Entonces, el concepto que nosotros tengamos sobre la violencia debe ser del todo. Recuerden, porque la realidad es un todo, no es una parte. Cuando ustedes vean a una persona, tienes que mirar el todo. No puedes solo mirar desde la cintura para arriba. No puede ser. La persona no es de la cintura para arriba. La persona es un todo. Muy bien.
Y entonces, tu concepto debe ser de ese todo, de la totalidad, tal como es. Y cuando tú ves a una persona y de repente es pequeño de estatura, pequeña de estatura, tiene 1,60 m, por decir, no puedes decir de esa persona que tiene 1,80 m. No puede ser. No puede ser, no tiene 1,80 m, tiene 1,60 m. Pero tampoco no podrías decir respecto a esta persona que tiene 1,20 m. No tiene 1,20 m, tiene 1,60 m. Entonces tienes que solamente reflejar la realidad tal como es. No puedes decir más y tampoco puedes decir menos. Si dices más, entonces estás alterando la realidad. Si dices menos, también estás alterando la realidad. No puedes alterar la realidad. Simplemente nuestro concepto tiene que reflejar a la realidad tal como es. Si es de 1,80 m, entonces hablarás de 1,80 m. Si es de 1,20 m, hablarás de 1,20 m. No puedes hablar más ni menos. La realidad tiene que ser reflejada solo tal como es. Si aumentas, entonces estás alterando la realidad. Si disminuyes, también estás alterando la realidad. No podemos decir nosotros que tales alumnos son genios, no estamos alterando la realidad. No podemos decir que tales alumnos son muy inteligentes. De repente es verdad, pero simplemente tenemos que referirnos a la realidad tal como es. Si digo somos genios, no estamos alterando la realidad. No somos genios, estamos alterando la realidad. O no vamos a decir, no vamos a decir, a ver, alguien está tocando, a ver, vamos a ver, acá hay una manera, ya lo hemos admitido ya. Pero ya les dije que no lleguen tarde, pues. Mm, ya. Bueno, entonces, él señalaba de que no podíamos decir más ni menos, pero sin embargo, en el campo académico siempre nos paran diciendo de que, a ver, aquello que no existe o aquello sobre aquello que existe, siempre nos dicen, o mejor dicho, siempre mistifican, siempre alteran la realidad. Por ejemplo, nos dicen que somos un país independiente, soberano, etcétera, es un país democrático, justo, etcétera, ¿no? Pero eso no es verdad, porque hay una alteración de la realidad. En realidad, nosotros no somos un país democrático. La democracia significa igualdad de oportunidades para todos, estudiar, para trabajar. Pero eso no existe en el Perú. Nos dicen que las personas son libres, pero eso tampoco no es serio. Entonces nos están diciendo mal, ¿no? Están alterando la realidad. En realidad, ¿libre para qué? Digo, nos dicen que somos libres para vender, para comprar, para hacer lo que tú quieras, para viajar, para estudiar, eres libre, te dice. Pero en realidad, eso en la práctica no es serio, porque, a ver, libre para escoger un lugar, dice, dónde estudiar, dónde curarnos. Eso no es serio porque, a ver, de repente ustedes han querido estudiar en alguna universidad, quieren estudiar en la San Marcos, o en la Católica, o en el Pacífico, o en la de Lima, en alguna universidad, pero no estás ahí, no estás ahí. ¿Por qué no estás ahí? Ah, porque es que no tenemos el dinero para estar en esos lugares, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que te pueden decir que eres libre, no? Que puedes escoger el lugar donde tú quieras estudiar, puedes vender, puedes pasear, etcétera. Eso no es serio. Eso se llama alterar la realidad. Han ido alterando la realidad de manera permanente. Yo no sé con qué objetivo, pero siempre han alterado la realidad los que manejan el campo de la actividad científica y de los conocimientos, y sobre todo a partir de los medios de comunicación. Nos dicen no precisamente aquello que es la realidad tal como es, sino alteran. Alterar significa mistificar, ¿no? Cambiar. Te dicen que estamos muy bien. De repente podrían decirte inclusive que somos una potencia mundial, pero en realidad no somos una potencia, no somos nada, somos un país de tercer mundo, tenemos una dependencia crónica, tenemos una deuda desde 1824 hasta ahora, no podemos pagar nuestra deuda, seguimos siendo dependientes tecnológicos, dependientes financieros, los países desarrollados vienen, hacen sus actividades, se llevan nuestras materias primas y nosotros solamente somos vendedores de materias primas, etcétera.
no producimos tecnología, no producimos maquinaria, etcétera. Entonces, esa realidad es eso, de las características de un país del tercer mundo. Sin embargo, a pesar de eso, ¿no? De repente hay alguien que podría decir, no, no, somos una potencia, estamos en mejores condiciones, etcétera. Si nos dicen así, entonces quiere decir de que se están alterando la realidad. Bien, entonces, nosotros lo único que tenemos que hacer es saber de que la realidad es un todo. Tú no puedes alterar, yo no puedo alterar, no podemos alterar. Aunque les repito, sí alteran la realidad. Nos dicen que estamos muy bien, que estamos, somos una nación inclusive, ¿no? Cuando en realidad ni siquiera somos una nación. En teoría, sí pues somos una nación, pero en la práctica no. En la práctica no somos una nación. Teníamos la oportunidad de construir la nación peruana, pero no lo hemos hecho. Tenemos tres oportunidades. La primera oportunidad con San Martín, la segunda oportunidad con Guano y Salitre, y, y la tercera oportunidad con Velasco. Y nunca hemos podido construir la nación peruana. Y por eso es que tenemos graves problemas, no hemos podido resolver todos los problemas que ustedes conocen. Bueno, ahí están esperando para ser resueltos. Problemas de la pobreza, del campo, de la universidad, de la educación en general, está por resolverse. Y no hemos resuelto porque no hemos podido construir una nación. Sin embargo, la teoría nos dice que somos una nación. Para ser una nación, en teoría, se señala de que debemos tener algo en común. Nosotros no tenemos nada en común. Hay algunos países que sí han construido su nación, han podido construir una nación, por ejemplo, a ver, los alemanes han podido construir una nación alemana teniendo algo en común. ¿Qué cosa los junta a ellos? ¿Cuál es lo común que tienen ellos? Ellos se juntan respecto a la raza. Creen que la raza alemana es la raza blanca es la mejor sobre la tierra. La raza aria, la raza blanca es mejor sobre la tierra, y se han juntado en torno a la raza y creen que ellos son mejores, la raza blanca cree que es mejor sobre respecto a las demás, y bueno, y así han construido la nación alemana. Y eso lo tienen internalizado y no lo podemos sacar de su cabeza. Ellos creen así, aún equivocados creen así, porque en realidad no existe razas humanas. Todos ustedes saben, lo único que existe es la raza humana. En los perros, sí, pero en los animales sí existen razas, pero no podríamos encontrar en los gatos, en cualquier animal, ahí sí existen razas. Pero en nosotros, en los seres humanos, lo único que existe es la raza humana. Que de ahí tengamos distintas coloraciones de pigmentación de la piel, ese es otro tema. No estamos hablando de ahí de raza. Cuando nos referimos a las personas, hablamos de la raza humana. Pero sin embargo, los alemanes creen que la raza, ellos que llaman blancos, es la mejor sobre la tierra, ¿no? La raza más suprema de la tierra. Bien, entonces, este, la realidad asume esta característica, en principio se llama un todo, la totalidad. ¿Qué más? El segundo rasgo es que existe al margen de la voluntad y la conciencia de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que el problema está ahí, ¿no? La realidad está ahí. ¿Dónde? Al margen de ti, al margen de mí, al margen de tu voluntad y al margen de tu conciencia. Si tú cierras los ojos, la realidad no desaparece. Por ejemplo, el coronavirus es una realidad, la pandemia es una realidad. Tú quisieras que eso desaparezca, pero eso no va a desaparecer por tu propia voluntad. No, no, cierras los ojos, eso está ahí en cualquier momento. A ver, cualquier problema que tú tengas, a ver, no tienes trabajo, es un problema. A ver, cierra los ojos y va a desaparecer. No va a desaparecer, porque dice que existe al margen de tu voluntad y existe al margen de la conciencia. Así, entonces, este, mm, simplemente ahí está. Por eso decimos la realidad terca, la realidad bruta, la realidad que está fuera de ti, fuera de mí, simplemente vive. Está ahí. Por más que cierre los ojos, por más que hagamos lo que quisiéramos, no va a desaparecer la realidad, está ahí. Hay mucha gente que tiene problemas, dice, a ver qué hace. Se cierra en su cuarto, se mete a su cama pensando de que la realidad va a desaparecer. No va a desaparecer la realidad. Si tiene problemas, lo único que tenemos que hacer es, frente a esa realidad es afrontarlo.
pero no me voy a esconder, pues, me voy a meter a mi cama, bueno, estar en mi cuarto y no, pues, no, eso no hay. Es eso igual, tus problemas no van a desaparecer. Por eso decimos, está ahí, al margen de tu conciencia, eso está ahí, al margen de tu voluntad, no va a desaparecer. Lo que hay que hacer en todo caso frente a la realidad es resolverlo, ¿verdad? Si son problemáticos, entonces hay que resolverlo. Muy bien, por eso decimos hay que coger el toro por las astas, o decimos hay que poner los puntos en las is, y con eso resolvemos. Porque eso está ahí, repito, al margen de nuestra conciencia y al margen de la voluntad de las personas. Eso existe, no vamos a hacer realmente nada. Lo único que tenemos que hacer es asumir una postura y resolverlos. Lo único que nos queda frente a la realidad es transformarlo, resolverlo. En nuestro país, por ejemplo, nuestro país es un país pobre, bien, ya, pero tenemos un montón de recursos naturales. ¿Qué nos queda? Eso está ahí, lo único que nos queda es transformarlo, resolverlo. Tenemos problemas de la miseria, del hambre, de la pobreza, de la corrupción, etcétera. ¿Qué tenemos que hacer? Resolver. Muy bien, eso es lo que tenemos que hacer, resolver. La realidad hay que resolverlo, hay que transformarlo. Hay una amenaza del coronavirus. ¿Qué hay que hacer? Resolver. Y ahí está por resolver y ya llegará la vacuna y con eso se va a resolver, ¿no? Eso está ahí. Al margen de la voluntad y la conciencia de las personas está el virus. Existe en la noche, en la mañana, a la hora que tú quieras, eso está ahí. ¿Qué hay que hacer? Solo hay que afrontarlo y resolver. Y eso es lo que está haciendo a partir de la actividad científica. Están afrontando, le hemos seguido afrontando como personas y como gobierno, como país, y ahora viene la otra parte que es transformar significa de que ya pues hay que estudiarlo, coger el toro por las astas, ¿no? Poner puntos por las i significa transformar, y transformar acá significa de que de acá a un tiempo ya no habrá, porque habrán producido vacunas para enfrentarla. Muy bien, ¿qué hemos hecho? Transformarla. ¿Ves? Entonces no nos hemos escondido, hemos tenido que confrontarla. Entonces, frente a una realidad que hay que hacer, simplemente confrontarla, porque eso está al margen de tu voluntad y de tu conciencia. No van a desaparecer por sí mismos, solo tienes que confrontarlo, tienes que asumirlo y resolverlo. La pobreza, por ejemplo, la pobreza no va a desaparecer por sí mismo. ¿Qué hay que hacer? Hay que confrontarlo, hay que resolverlo. Muy bien, ¿a partir de qué? A partir de nuestros conocimientos, utilizando conocimientos, utilizando tácticas, estrategias y herramientas, lo tenemos que resolver. Muy bien, ya, entonces a eso se refiere. ¿Qué más? Dice, se transforma. Muy bien, a ver, este, la silla en la que ustedes están sentados o la computadora que ustedes tienen a la mano, siempre estará ahí en ese lugar. Ah, la silla que ustedes tienen en la mano, siempre estará ahí, siempre estará en esa silla. Las sillas, las carpetas que están en los salones, siempre están en ese lugar. No, no va a estar siempre ahí. No, Claro, no, pues, ¿en qué se va a convertir? Se va a convertir en leña, en carbón, en ceniza, en polvo, ¿verdad? Las carpetas de los salones van a envejecer en algún momento, no sé cuánto tiempo, pero van a desaparecer, por eso decimos se transforma. Ya no va a estar. No sé si ustedes ahí en Velasco han visto un montón de chatarros amontonadas. En algún momento fueron nuevos, ¿no? Eran carpetas nuevas, estaban bonitas, pintaditas, pero de pronto han ido envejeciendo, o sea, transformándose, se dice, ¿no? Claro, han ido transformándose, se han convertido en pedazos y luego ya, hasta inclusive en atomos, ha ido transformándose de manera permanente. Y todo se transforma, por si acaso, la realidad se transforman los pueblos, se transforman las culturas, se transforman los fenómenos, se transforman los realmente estados y naciones, todo se transforma, nada permanece en el mismo lugar para siempre, todo se transforma. Muy bien, entonces, tu concepto también se tiene que transformar. Si la realidad se transforma de manera permanente y como el concepto es el reflejo de la realidad, entonces tu concepto tiene que acompañar esa transformación. Lo que quiere decir es que debe de reflejar lo que ocurre en la realidad. En el presente hay transformaciones permanentes, eventos diversos, fenómenos diversos. Entonces, el concepto que se tiene sobre esa realidad
simplemente debe ser el reflejo de esos cambios, de esa transformación. Muy bien, debe de acompañar. El concepto, recuerden que es el reflejo de la realidad. Entonces, si la realidad se está transformando permanentemente, el concepto también se tiene que transformar de manera permanente. No puede, no puede quedarte con un concepto viejo. Tu concepto tiene que ser nuevo, 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 cada vez nuevo. Es que la realidad se transforma, se transforma. Entonces, tu concepto tiene que seguir simplemente esa transformación, porque estamos diciendo de que es el reflejo de la realidad. Muy bien. ¿Qué más? Ya, no es eterna. Ya hemos señalado, no puede ser para siempre, nada es para siempre, absolutamente nada es para siempre, nada dura para siempre, todo tiene un inicio y todo tiene un final. Ese es un principio, lo tienen que saber, es un principio. Desde ahora ya debes de aceptar de que así es, nada es para siempre, nada es eterno. Ya, las sillas no serán eternas, nuestras ropas no serán para siempre, las máquinas que tenemos no serán para siempre, ninguna realidad es para siempre, no, nada. Inclusive nuestras relaciones no van a ser para siempre. Por ejemplo, las relaciones que hemos establecido con ustedes, desde la enseñanza, aprendizaje, pues, no va a durar solamente unos meses, ¿no? Ahí se terminó, tiene un inicio, tiene un fin. Se terminará de pronto ya y lo voy a conocer, se terminó. Igual, si tú conociste a alguien, has vivido 30, 40 años, eso se va a terminar, en algún momento terminará. Siempre tiene un final. Por eso decimos, nada es para siempre, nada es eterno. Todo se termina. Ya, se termina, a veces termina los proyectos, se termina se terminan los recursos, se termina el amor, se termina la felicidad, todo termina, absolutamente todo termina. No hay para siempre nada. Por eso hablamos de la eternidad, eso no existe. En ningún momento eso existe. Bien. Entonces, además, ocupa un tiempo y un espacio. Todo acontecimiento, todo fenómeno se da en un determinado tiempo. El tiempo es este, mm, aquello en el que se da algunos acontecimientos. Por ejemplo, a ver, un tiempo, la guerra, la guerra mundial se dio en un determinado tiempo. ¿Mm? Primera guerra mundial en un determinado tiempo, o Segunda guerra mundial en un determinado tiempo, ¿no? El desarrollo del imperio inca en un determinado tiempo. Son realidades, ¿no? La realidad se da en un determinado tiempo. A ver, este, el momento en que postulaste a la institución se dio en un determinado tiempo. Ya, y el momento en que te vas a graduar ya corresponde a otro tiempo. Entonces, la realidad se da en un tiempo, ocupa un tiempo. Por eso decimos, a ver, la delincuencia en 1980, ya, cómo era la delincuencia en 1980 o cómo era la delincuencia en 1940, por decir. Y ahí la delincuencia de 2020, ¿cómo es? Entonces estamos hablando de un determinado tiempo. Y es que el tiempo le da determinadas características a los acontecimientos. A ver, ¿qué cosas robaban los delincuentes en 1940? Robaban bancos, asaltaban con pistolas, ¿cómo era? Entonces era otra característica, ¿no? ¿Cómo era la educación en 1940, 1950? Ya, unas características distintas. ¿Cómo es la educación en el 2020? A ver, en 1940 utilizaban celulares, no había celulares, estamos hablando de un tiempo, ¿verdad? Claro, y ahora sí hay celulares y estamos hablando de otro tiempo. Entonces, decimos que la realidad ocupa un tiempo y ese tiempo le da, repito, cierta connotación, ciertas características. A ver, el tiempo. ¿Cómo eran los niños en ese tiempo? A ver, ¿cómo eran los niños en ese tiempo? ¿En qué tiempo? Acá hace 10 años, 15 años. ¿Cómo eran los niños? Entonces eran de otro tipo los niños. ¿Cómo son los niños de ahora? Más belicosos, más sanitos, más inteligentes. Bueno, ¿cómo son los niños de ahora? Etcétera, ¿no? Entonces, repito, el tiempo nos da determinadas características. ¿Cómo era el proceso de enamoramiento en ese tiempo? Cuando, a ver, en 1950, 60, ¿cómo era el proceso de enamoramiento?
¿cómo se casaban? Ah, entonces es otro tiempo y había, entonces el tiempo le daba cierta connotación, ciertas características. Muy bien. Entonces, esas características, bueno, el tiempo te lo da, ¿no? Un ratito, por favor, un ratito, un ratito. Un ratito, un ratito, un ratito. Te van a manipular, siempre te van a ofrecer un tupper con 5 soles y te van a decir que ellos son los correctos, que están trabajando por ti, etcétera, etcétera. Y nosotros seguramente que vamos a aplaudir, nada más, y no vamos a hacer otra cosa. Bueno, entonces para que eso no ocurra, para que nosotros podamos resolver nuestros problemas, lo que tenemos que forjar es esa herramienta epistémica, que se llama conjunto teórico. Muy bien, le dije, entonces estoy presentándoles recién una primera herramienta. ¿Cuál es? El concepto. Ahora, para producir algo no se tiene una sola herramienta, se tiene varias herramientas. Por ejemplo, el señor carpintero, para hacer una puerta no utiliza una sola herramienta, utiliza distintas herramientas. Tiene sus serruchos, su martillo, su cepillo, no sé qué herramientas tiene. Y luego, después de hacer uso de sus herramientas, tiene una puerta. Y el señor carpintero te presenta una puerta bonita. Bueno, esto es porque él se dedica a hacer eso, una puerta bonita. Pero el otro señor carpintero te presenta una puerta fea, porque seguramente está en un proceso de aprendizaje y no se dedica y no maneja bien sus herramientas. Entonces te presenta una puerta un poco feíta. El otro señor te presenta una puerta muy bonita. ¿Por qué? Porque se dedica a eso, maneja sus herramientas, los conoce, se dedica, es hábil, es diestro. Muy bien, entonces está la diferencia entre una puerta y otra puerta. ¿Quién lo hizo? El señor carpintero. Dos señores carpinteros, perdón. Muy bien, igualito nosotros también. Para explicar una realidad, para presentar alguna alternativa como producto, tenemos que presentar así como ese señor carpintero que presenta una puerta bonita. Nosotros también, acá está la alternativa y le alcanzamos la alternativa frente a la corrupción, frente a la delincuencia. Le alcanzamos la alternativa correcta. Muy bien, ¿por qué le hemos alcanzado esa alternativa correcta? Porque manejamos con destreza y con habilidad nuestras herramientas. En este caso, para nosotros, nuestras herramientas no son pues serrucho, martillo. Nuestras herramientas son los conceptos, las categorías, las leyes, los métodos, los preceptos, las teorías. Esas son nuestras herramientas y tenemos que manejarlo con habilidad y destreza para presentar una alternativa correcta. Porque no vayamos a estar planteando como algunos plantean, a ver, ¿qué hacemos frente a la delincuencia? Sacamos al ejército, dicen, ¿no? Hay que sacar al ejército y vamos a resolver la delincuencia. Pero esa no es la alternativa correcta. La alternativa correcta depende de los estudios que nosotros hagamos. Pero sin embargo, ahí dice, hay que hacer leyes más fuertes, la pena de muerte, dicen. A ver, ¿eso es alternativa correcta? No, no sé, hay que seguir estudiando si eso es alternativa correcta o no. A ver, hay que poner más policías. Entonces hay que estudien más policías y bueno, entonces hay promociones, van saliendo más policías y más policías. Bueno, se preparan 3 meses, le enseñan a tirar palo y listo, ya se acabó. Y creen que con eso ya resolvemos los problemas de la delincuencia, de la pobreza en el Perú. Bueno, entonces, son ese tipo de alternativas que plantean, pero no son alternativas realmente correctas. Muy bien, ¿por qué se está planteando esa alternativa? Porque no se ha conocido realmente la totalidad, o sea, el fenómeno como tal.
En ese sentido, les estoy presentando entonces solamente la primera herramienta que se llama el concepto. Y el concepto les dije que era un reflejo de la realidad. Muy bien. Y como la realidad no se puede meter a nuestra cabeza, estoy tratando de presentarles la realidad y sus características. ¿Cómo es la realidad? Les dije. Bueno, ya les hablé de que es un todo concreto, que al margen de nuestra voluntad, y estuve tratando de decirles la realidad ocupa un tiempo y un espacio. Y les dije, el tiempo le da una connotación, el espacio también. Por ejemplo, estaba diciendo, a ver, ¿cómo eran los niños en la década de 1960? Ya, para no ir muy lejos, solamente en los 80 del año pasado, ¿cómo eran los niños? ¿En qué jugaban? ¿Con qué jugaban los niños? Ah, entonces el tiempo, ¿qué cosa le daba? Una connotación. Jugaba con soldadito, de repente a la pelota, no sé. ¿Con qué jugaban las niñas? Ya. ¿Y ahora con qué juegan? ¿Qué juegos tienen los niños? Ah, será pues en internet, no sé, ya bueno. Entonces estamos hablando de un tiempo. ¿Cómo era la educación de 1970? ¿Con computadoras? No, eso nunca, ¿no? Entonces estamos hablando de un tiempo y el tiempo le da cierta connotación a la realidad educativa. Y ahora estamos hablando de otro tiempo y ese tiempo nos está dando otra connotación a la educación educativa. Entonces, el tiempo tiene que ser considerado cuando quisiéramos nosotros entender una realidad. A ver, el espacio igual. A ver, el espacio se refiere a lo siguiente, que una realidad se da en un espacio. Por ejemplo, Villa María del Triunfo es un espacio. A ver, el Callao es otro espacio, la Sierra es otro espacio, la región andina, Huancayo es otro espacio y Ayacucho es otro espacio, ¿no? Y en cada espacio hay distintas cosas, distintas formas de ser, hacer, identidades diversas, etcétera, ¿no? No es todo igual, pues, ¿no? Por eso decimos el espacio también le da otra connotación. Por ejemplo, en Huancayo, ¿ya? Entonces ahí será, pues, sus identidades, por ejemplo, la tunantada, el huayna, ¿no? ¿Qué es? Es un espacio y tiene estas características. Y si nos vamos a Ayacucho, entonces hablamos del carnaval de Ayacucho, ¿no? Tal vez, porque ese es otro espacio. Y el espacio le da distintas características. Y el espacio, digo, pues le da distintas características a los problemas. A ver, por ejemplo, ¿cómo siembran en China? Ya, China es un espacio, ¿no? ¿Cómo siembran? Ah, ya listo, entonces de una manera. ¿Y cómo siembran en el Perú? Listo. Inclusive si queremos achicar un poco más, ¿cómo siembran, cómo se hace la siembra en las regiones andinas del Perú? De una manera. ¿Y cómo se siembra en la región costa del Perú? De otra manera, ¿verdad? Entonces el espacio le está dando determinada característica. A ver, ¿cómo es un delincuente en la sierra? Ya, ¿cómo es un delincuente en la sierra? ¿No? Muy bien. ¿Y cómo es un delincuente en la costa? Entonces, estamos hablando del espacio. A ver, ¿cómo es un delincuente en Centroamérica? Los maras. Los maras. Ah, entonces, estamos hablando del espacio que le da cierta característica, cierta connotación. ¿Cómo son los delincuentes en Canto Grande o San Juan del Lurigancho, etcétera? O en Perú, ya. Entonces, le damos cierta connotación. A ver, ¿cómo es el campesino en Rusia? Ya bueno, estamos hablando de espacio. ¿Y cómo es el campesino en el Perú? Ah, entonces son espacios distintos. Y igual podríamos decir, a ver, ¿cómo son los pobres en Estados Unidos? ¿Cómo son los pobres en el Perú? Estamos hablando de distintos espacios. Una cosa es ser pobre en Estados Unidos y otra cosa es ser pobre en el Perú, ¿verdad? Entonces, ustedes conocen nuestra pobreza, por ejemplo, ya vivimos en cartones, nuestras casas no tienen techo, plásticos, no tenemos servicio higiénico. Eso es ser pobre en el Perú, ¿verdad? Y en Estados Unidos, ese tipo de pobreza no vas a ver, pero sin embargo, también allá se llaman pobres. Entonces, fíjense, distintas formas de pobreza. A ver, en Brasil, allá, ¿cómo son los pobres y dónde viven? En las favelas, ¿no? Ya, pucha, entonces las favelas, todos ustedes tienen conocimiento de qué son. O igual en Argentina, las villas miseria. ¿Cómo son las villas miseria? Pucha, eso es lo extremo, lo extremo. Entonces estamos hablando de un espacio. ¿Cómo son los espacios? Y esos espacios le dan cierta connotación, cierta característica. Entonces, cuando tú quieras conocer un problema cualquiera, no puedes olvidar de esas características de la realidad. Por si acaso, les voy diciendo, no pueden olvidar de ninguna de las características de esta realidad, porque la realidad es así, tal como le estoy presentando. ¿Qué más? Inclusive para que hagas tu propio trabajo de investigación cuando te vas a titular, cuando hagas tu proyecto, ¿no? Tienes que hablar de un espacio, tienes que hablar de un tiempo.
A ver, ¿dónde vas a hacer tu trabajo de investigación? ¿En alguna comunidad campesina? ¿En algún hospital? ¿Dónde no? ¿Qué año? Pues estamos hablando de tiempo. ¿En qué año? De 2021. ¿Cuándo va a ser? ¿Desde cuándo va a ser tu investigación? Tiene que entonces considerar el tiempo y el espacio. ¿Verdad? Cuando inclusive, repito, hagamos su tesis. Las tesis siempre se hacen con espacio y tiempo, necesariamente. Y de repente se refiere a una comunidad, estamos hablando de espacio. Si lo vas a hacer en 2020, estás hablando de un tiempo. Absolutamente todo, entonces, está considerado en eso que se llama características de la realidad, espacio y tiempo. Luego decimos es idéntica a sí misma. ¿Cómo es? A ver, la realidad es idéntica a sí misma. ¿Cómo es? Lo que ocurre es que no puede haber una cosa igual a otra cosa. Nunca vamos a encontrar una cosa igual a otra. Por ejemplo, ni siquiera los propios gemelos. Los gemelos pueden ser tan gemelos, pero no son iguales. O los mellizos pueden ser tan iguales, pero no son iguales, ¿no? Aparentemente son iguales, pero no lo son. Nada es igual, nada es igual. Cada cosa es idéntica a sí misma. Eso es la característica, ¿no? Tú solo te pareces a ti mismo, nadie más. No hay otra persona como tú, no puede ser. No hay otra persona como cualquier otro en ninguna parte del planeta Tierra. Cada uno es idéntico a sí mismo. Tú eres tú, no hay más otras personas. Por varias razones, principalmente por el tiempo, por las connotaciones, etcétera. No, nadie es igual a nada. Por eso decimos la realidad es idéntica a sí misma. No puedes comparar la violencia de Centroamérica con la violencia de Perú. La violencia del Perú se manifiesta de otra manera y la violencia en Centroamérica, o sea, los maras, se manifiestan de otra manera. Cada cosa es idéntica a sí misma. Los problemas son idénticos a sí mismos. Por ser pobres, no podemos hablar de que fácil de pobreza es así en todas partes, no puede ser. Cada cosa es idéntica a sí misma. Te decía, una cosa es ser pobre en los países desarrollados, otra cosa es ser pobre en los países subdesarrollados, así como, pues, ya les dije, como nuestra pobreza y como es la pobreza en Rusia, ¿no? Como es la pobreza en Japón, en Estados Unidos. No es igual que nuestra pobreza. Entonces hablamos de que las cosas son idénticas a sí mismas. Cada quien se parece solo a sí misma. No nos parecemos a nadie, o no somos iguales a nadie. Bueno, podemos tener ciertas similitudes, pero no somos iguales. Nunca puede haber cosas iguales, solo algunas similitudes. ¿Qué más? Tiene su propia estructura. Todas las realidades tienen su propia estructura, no puede ser lo mismo, pues, o sea, mi estructura no puede ser igual que tu estructura, no puede ser. O sea, la estructura de un ladrillo no puede ser igual que la estructura de otro ladrillo, no es así. Cada cosa tiene su propia estructura. Inclusive cada cosa tiene su propio peso, su propia estructura, sus propias funciones, ¿no? Nuestras manos para una función, nuestros pies para una función, la boca para otra función, nuestro estómago y todas las cosas que tenemos como seres humanos para cada quien, para cumplir una determinada función, ¿no? Cumple entonces, dice, sus propias funciones, no para todo, pero no es para todo, ¿no? Mi pies no es para todo, es para una determinada cosa. Mis oídos para una cosa, ¿no? Entonces decimos, tiene su propia estructura, cada realidad cumple sus propias funciones y decimos que la realidad es la suma dialéctica de sus partes. O sea, nosotros somos un todo y, y somos al mismo tiempo parte de un todo. Somos un todo y somos parte de un todo. Por ejemplo, decimos la sociedad, ya, la sociedad peruana. Nos referimos a un todo y en ese todo somos nosotros una parte. Somos nosotros una parte del todo. ¿Qué más? Se transforma en virtud a sus propias leyes internas. Eso quiere decir que la realidad efectivamente se transforma, no porque alguien lo diga, sino porque así es su naturaleza, leyes internas. Así es. A ver, ¿por qué esa planta va a envejecer? No porque alguien dijo, sino que así es su ley, así lo determina. ¿Por qué vamos a envejecer y morir nosotros? Ah, porque así es la naturaleza humana. Así dicen nuestras leyes internas.
de cada fenómeno. Entonces, vamos a tener que agotarnos y vamos a desaparecer. Vamos a transformarnos, mejor dicho, simplemente transformarnos. Ya no seremos lo que somos ahora, seremos otra cosa, ¿verdad? Entonces, los fenómenos se transforman en virtud de su propia dinámica interna. No es que haya una fuerza suprahumana, una fuerza más potente, todopoderosa, que transforme las cosas. No, 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 eso no existe. Lo que existe es la ley interna de la cosa. Cada cosa tiene su propia dinámica. Se llaman leyes. Y en virtud de esas leyes se transforman. Los pueblos se transforman, pueden estar en un apogeo y luego ya no lo son. Por ejemplo, los grandes imperios, ¿no? El imperio romano, griego, el imperio inca, por ejemplo, ¿no? Ya no están, se han transformado. ¿Y por qué se han transformado? Se han transformado en virtud de sus propias leyes internas. No, nadie, ningún dios ha dicho de que hoy tienes que transformarte. No, no, eso no existe. Los pueblos y las cosas se transforman en virtud de su propia naturaleza. Por ejemplo, tú, o desde que nos hemos encontrado, o sea, maybe media, o sea, algo así, nos estamos transformando, estamos envejeciendo. Hemos envejecido, ¿no? Ya, ¿cuánto? Desde las 9:30 hasta acá, casi 1 hora y tanto de envejecimiento. ¿Se han dado cuenta? Probablemente no se dan cuenta que está envejeciendo, pero estamos envejeciendo. Lo que quiere decir es que nos vamos transformando de manera permanente. En virtud a esa dinámica interna, vamos transformándonos. Ya no seremos lo mismo, mañana seremos más viejitos, pasado más viejitos, y no sé cuánto tiempo vamos a durar, de repente en el caso de ustedes, 60 años, 70 años, pero ya no estaremos. ¿Por qué? Porque nos estamos transformando de manera permanente, de manera cotidiana. Imparable es eso, por si acaso, imparable. Todos los días, cada minutito, cada tiempo que pasa, vamos envejeciendo, envejeciendo, envejeciendo. Eso es imparable, pues eso es la parte absoluta de la realidad. ¿Cuál es su transformación? Siempre terminamos en algún algo. Bueno, entonces, estas son algunas características de la realidad. El concepto, entonces, lo que tiene que hacer es reflejar a esta realidad tal como es. Así, con esas características que les he señalado, el concepto debe reflejar absolutamente esas características de la realidad. Es decir, reflejo de la totalidad. Pero si no refleja con todas estas características, entonces el concepto no vale. El concepto debe ser mejorado, el concepto este, debe ser forzado a que refleje realmente el todo. Si refleja el todo de la realidad, entonces el concepto ahora sí puede ser manejado. Puede ser útil, puede ser lógico, puede ser transferible inclusive, ¿no? ¿Qué cosa es transferible? Quiere decir que otras personas también pueden utilizar ese mismo concepto. Eso es la transferencia. Pero si ese concepto está mal, los otros no van a poder utilizar. Por ejemplo, a ver, si alguien te dice, oye, préstame tu pelota para jugar, ya está bien, le prestas la pelota, pero esa pelota está desinflada. ¿Puede jugar los compañeros con esa pelota desinflada? No, no pueden jugar. Pero es una pelota, sí, puede ser una pelota, pero no pueden jugar. No va a ser funcional, no va a ser útil, no sirve para nada, está desinflada. Una condición para que tú juegues con la pelota es que tiene que estar inflada. Pero si tú le prestaste sin inflar, entonces eso no sirve. Las personas no lo van a utilizar. Igualito en el concepto. Si el concepto no sirve, si el concepto no refleja el todo, entonces no sirve. Por gusto, no vamos a poder utilizar. El concepto tiene su tiempo, tiene su espacio. Por ejemplo, a ver, el concepto de clase obrera. El concepto de clase obrera o el concepto de obrero no podemos utilizar en todo tipo de sociedad. A ver, yo les pregunto, el concepto de clase obrera, ¿podemos utilizar en la comunidad primitiva? A ver, No, ¿por qué no no, podemos? A ver, ¿por qué no? A ver, Ana Paula, ¿por qué no podemos utilizar el concepto de clase obrera para estudiar la comunidad primitiva? porque antes no se dividían por clases. Ya, muy bien, tiene alguna idea, ya está. Entonces, ¿saben por qué no podemos utilizar
el concepto de clase obrera o obreros para estudiar la comunidad primitiva, porque en la comunidad primitiva efectivamente no había obreros. Entonces yo no puedo utilizar el concepto de obreros para estudiar la comunidad primitiva. Claro, yo no puedo utilizar el concepto de dinero para estudiar la comunidad primitiva, porque en la comunidad primitiva no había dinero. Entonces, el concepto tiene que ser temporal, ¿se dan cuenta? El concepto tiene que ser temporal, ¿ves? Eh, y inclusive espacial, le dije, no, a ver, temporal. Tiene que utilizarse el concepto de clase obrera desde el momento en que aparecen los obreros. ¿Y cuándo aparecen los obreros? Con la revolución industrial. Desde la revolución para adelante, recién podemos hacer uso de ¿qué? De la clase obrera, del concepto de clase obrera. Pero antes de la revolución industrial no podemos hacer uso del concepto de obreros porque no había obreros. La clase obrera surge recién con la revolución industrial. Entonces, como se darán cuenta, es espacial, es temporal. El concepto es temporal. En este tiempo, a ver, el concepto de nómades, ¿podemos seguir utilizando para estudiar las sociedades? ¿Qué dicen No, ustedes? Ya no, No, porque no. profesor, un Claro, concepto de sociedad antigua. claro, ese concepto corresponde para estudiar a la comunidad primitiva cuando éramos recolectores, nómades, cazadores y pescadores. Entonces, cada uno de ustedes van entendiendo de que el concepto entonces es temporal, ¿ya? Para cada tiempo. Y lo que pasa es que como la realidad cambia, entonces el concepto solamente refleja lo que cambia todos los días y por eso hablamos de que tu concepto debe ser moderno. ¿Y qué es la modernidad? La modernidad es aquello que va cambiando, ¿no? Y entonces tu concepto tiene que aproximarse a eso que va cambiando todos los días. Muy bien. Entonces, chicos y chicas, les he presentado, primero, ¿saben cuál? Primero les he presentado una sola herramienta, se llama concepto. Ahora, voy a intentar presentarles la otra herramienta, se llaman categorías. Nos falta presentar todas estas herramientas, fíjense, ¿ve? Y si manejan todas esas herramientas, recién el concepto, categoría, ley, recién con esto podríamos abordar los temas, los problemas. Y bueno, y además tienen que manejarlo, repito, con destreza y habilidad. Si no manejamos así, entonces vamos a tener problemas para poder entender los fenómenos. Ahora, este, a ver, estas herramientas, o sea, los conceptos, las categorías, las leyes, esas herramientas, ¿de dónde lo vas a conseguir? Ahí está un problema ya. El señor carpintero, cuando su serrucho no corta, él se da cuenta que no corta. De repente le falta una dentadura o no sé qué le falta y lo va a afilar, ¿verdad? Lo va a afilar y recién puede utilizar ese serrucho. Igualito nosotros también, si nuestros conceptos no son compatibles con la realidad, entonces tenemos que traer otro concepto, construir otro concepto. Ese concepto, por ejemplo, de nómade, no puedes utilizar para estudiar el presente, pues no vale, pues, ¿no? Entonces es como un serrucho que no corta. Entonces, ¿qué tienes que conseguir? Un serrucho que corta, o sea, un concepto para ahora, un concepto que te sirva, pues, ¿no? Para poder entender. Lo que ocurre aquí es que nosotros no vamos a poder comprar esto en ninguna parte. El señor carpintero va a la carpintería, perdón, a la ferretería y se compra serruchos. Y le muestra, por ejemplo, el dueño de la tienda de la ferretería le muestra dos, tres serruchos y el señor escoge. Y dice que este es el mejor serrucho. Desde la perspectiva de él, no sé cuál será el mejor serrucho, pero él escoge. Muy bien, y puede utilizarlo igualito con los martillos. Él compra martillo carpintería. Va a la ferretería, le sacan tres muestras y él escoge el mejor. La verdad, yo digo, ¿cuál será el mejor? Yo desconozco, pero el señor escoge el mejor. Igualito, nosotros también tenemos que escoger el mejor concepto. Tenemos que tener el mejor concepto. Pero ¿tú cómo vas a saber cuál es el mejor concepto? Ah, es que tiene que reflejar a la realidad tal como es. Si no refleja la realidad tal como es, entonces no nos sirve. No podemos manejar esta herramienta. Esa herramienta tiene que ser servible. A ver, un momentito, por favor.
Listo. Les decía de que el señor carpintero cuando compra sus martillos escoge el mejor. Y bueno, nosotros también tenemos que distinguir cuál es el mejor concepto. Nosotros no podemos comprar, es que no venden esto en ninguna parte. Entonces, cada estudiante que quiera entender los problemas de nuestro entorno tiene que construir su herramienta, o sea, su constructo teórico. ¿Y dónde lo vas a conseguir esto? Ah, tienes que leer entonces. Tienes que leer, tienes que tener buenos diccionarios, diccionarios de sociología, diccionarios de filosofía, diccionarios de economía, de antropología, etc. Tienes que construir tu propia herramienta. Claro, tienes que construir los mejores conceptos. El mejor concepto es aquel concepto que es compatible con la realidad. Si no es compatible con la realidad, entonces tienes que botarlo. No te va a servir. Es como esa pelota que les dije, ¿no? La pelota tú le prestas, pero no sirve, pues, porque está desinflada, no puede jugar. O es como ese lapicero, tú no pinta. Tú le prestas un lapicero, pero no pinta. No puede utilizar. Es un lapicero, pero no pinta, no puede utilizar el compañero. Entonces, el concepto tiene que ser servible. Si es servible, entonces es compatible con la realidad. ¿Y qué cosa es compatible? Compatible es que tiene que estar de acuerdo con la realidad. A ver, por ejemplo, no sé si le puse un ejemplo bastante rústico para que puedan entender compatible. ¿Cómo es? A ver, ustedes van a ir a comprar al mercado, tienen un niñito, un hermanito por ahí, y entonces, ¿saben qué van a hacer? Piden un pantalón talla 5 para un niñito de 5 años. Muy bien, entonces este pantalón de 5 años debe ser una talla 5. Muy bien, debe darle al niñito. Pero si el vendedor te saca una talla 14 o talla small, eso tú no le puedes comprar para ese niñito de 5 años, porque no es compatible con él, no es compatible con su cuerpo, no es compatible con la realidad. No le va a servir para nada este pantalón, es muy grande. Muy bien, entonces solo, se vuelve importante, solo es servible aquello que le va a dar a él. ¿Cuál es? Seguramente la talla 5, porque ese niño tiene 5 años. Entonces la compatibilidad es eso, aquello que le va a dar justo para esa realidad. Y los conceptos, si no son justos para esa realidad, si no son compatibles, entonces simplemente no sirve. Tienes que tener otra herramienta si realmente deseas utilizarlo y si realmente crees que te va a servir. Si repito, si se aleja de la realidad, si no es compatible con la realidad, entonces eso no vale, no es bueno hacer uso. Bueno, ¿en qué momento voy a distinguir si es bueno o no es bueno? Entonces, ya ese es un problema ya un poco más serio. Repito, esto no lo vamos a poder comprar en ninguna ferretería, en un mercado, eso no vende, simplemente tenemos que construir. Cada uno de nosotros construimos eso que se llama nuestras propias herramientas de análisis. Muy bien. Ya, ahora les voy a presentar la otra herramienta. Solo les he presentado una herramienta de análisis. Ahora les voy a presentar la otra herramienta de análisis. ¿Cierto? Pero tenemos, vamos a decir ya, porque tengo que llamar a la lista. Les voy a presentar la otra herramienta. Se llaman las categorías. ¿Qué son las categorías? Las categorías son abstracciones científicas que contribuyen en la reproducción objetiva de la realidad. Lo que ocurre es que todas las herramientas te van a servir para lo mismo. ¿Para qué? Para esa reproducción objetiva de la realidad. La pretensión de nosotros es explicar la realidad, es comprender la realidad. Y si es posible, en la última parte, es transformar la realidad. Muy bien. Y para eso entonces, nosotros, decía, tenemos que utilizar todas nuestras herramientas. Entonces, en este caso, las categorías contribuyen hacia eso. ¿Contribuyen a qué? Hacia una reproducción objetiva de la realidad. Todas las herramientas, los conceptos, las leyes, los métodos, los principios, los preceptos, todas realmente contribuyen para esa reproducción objetiva de la realidad. Muy bien, en este caso las abstracciones son esas.
¿Qué son? Son las herramientas que también contribuyen para reproducir objetivamente la realidad. ¿Cuáles son esas herramientas? Perdón, ¿cuáles son esas categorías? Ahí hay un listado de categorías y bueno, esto es lo que tienen que ustedes explicar o buscar en los diccionarios, pero bueno, por ejemplo, ya hablamos de la categoría de la categoría de causa y efecto, ¿no? Mm, Podemos hablar, por ejemplo, de la causa y efecto. Lo que ocurre, lo que ocurre es que cada fenómeno tiene una causa y un efecto. Necesariamente, todos los fenómenos tienen una causa y un efecto. Por ejemplo, lo que nosotros estamos haciendo es una realidad, es un fenómeno. Pues de la enseñanza-aprendizaje, muy bien, tiene una causa. ¿Por qué estamos así? Ha habido alguna razón, alguna causa. Y estamos realizando una clase de esta manera. Pero también tiene sus efectos. ¿Qué es lo que va a ocurrir luego? ¿Y qué es lo que ocurre de manera instantánea? Cuando tenemos nuestros aprendizajes, nuestra forma de relacionarnos, etc. Esos son los efectos. Todo evento, todo acontecimiento tiene una causa, tiene un efecto. No se da al azar. No existe un acontecimiento así al azar o predestinado. ¿No existe? Siempre necesariamente tiene que haber una razón. A ver, ¿por qué ocurren los acontecimientos? Necesariamente y en todas partes siempre va a haber una causalidad. No existe el azar o la mala suerte, la buena suerte, eso no existe. Simplemente existe una razón. Muy bien, y esa razón es la causalidad. Se llama causalidad de los fenómenos. Se llama la causa de efecto. Luego, todo fenómeno vas a encontrar la esencia y la apariencia. Todos los fenómenos tienen esencia y apariencia. Apariencia es eso que está en la parte visible. La esencia es lo que está más al fondo. ¿Al fondo qué está? Está la razón, está la causa del fenómeno. Cuando hablamos de forma contenido, igual, forma contenido. La forma es lo que se expresa, lo que se expresa, lo que puedes ver, lo que puedes cuantificar, ¿no? Y lo que está al fondo, ese es el contenido. Es el contenido, es la razón, es la esencia de los fenómenos. Parte de todo igual, nosotros somos una parte del fenómeno y al mismo tiempo somos un todo. Somos un todo y una parte al mismo tiempo. Estas son las categorías principales que ustedes tienen que revisar. Hay un diccionario, busquen, hay un diccionario. Bueno, claro, no sé si pueden hacer ustedes por sí mismos su propio trabajito, estudiar cada una de las categorías para que ustedes puedan dar un buen examen. Así que vayan estudiando estas categorías. Ahí las diapositivas están en el aula virtual. Pueden ustedes revisar y estudiar cada uno. ¿Qué cosa quiere decir unilateralidad, multilateralidad, espacio, tiempo? Bueno, cada una de esas categorías. Ustedes lo explican porque al final en el examen voy a tener que preguntar algo de esto, ¿no? Entonces vayan estudiando, pues lo tienen, no sé si anotado, pero simplemente vayan estudiando, ¿ya? Vamos a llamar la listita. A ver, ¿han entendido? ¿Están entendiendo? Me dicen, por favor. ¿Entienden? ¿Están entendiendo? Sí, profesor. A ver, Sí, profesor. ya, listo, ya. Les estoy presentando, recuerden, las herramientas que vamos a hacer uso para poder analizar los problemas, para poder comprender los problemas. Les dije que nosotros tenemos un montón de problemas, ¿no? Como seres humanos. ¿Cuál? Pobreza, la delincuencia, nuestras necesidades, esos son los problemas que debemos de entender. ¿Y con qué lo voy a entender? Haciendo uso de estas herramientas epistémicas que les dije. Y solo les he presentado una herramienta que se llama concepto y les he presentado las categorías. La próxima clase les voy a presentar las otras herramientas. ¿Por qué? Porque les dije también que para conocer algo realmente necesitamos utilizar todas nuestras herramientas. Así como el señor carpintero para cerrar una puerta, utiliza varias herramientas. Nosotros también para producir objetivamente la realidad, para conocerlo, tenemos que utilizar diversas herramientas. Muy bien, y le dije, el problemita estaba
¿En dónde lo vamos a conseguir estas herramientas? Ah, entonces para eso ustedes tienen que leer. Simplemente tienen que leer. ¿Ya? Hay un librito que se llama Karel Kosik, La totalidad concreta. No sé si pueden conseguir este libro, así se llama el libro, La totalidad concreta, consiguen este libro y van leyendo. Pues, imagino que están anotando, ¿no? Así se llama el libro, La totalidad concreta. A ver si se consigue en internet. Están en internet todos los libros, ¿no? Y van leyendo. Así se llama, La totalidad concreta. Dialéctica de lo concreto, así se llama el libro, ¿ya? Dialéctica de lo concreto. Van leyendo este librito para el examen, de repente puede venir esto. ¿Quién es el autor, Ya. profesor? Disculpe. Karel Kosik. Karel Kosik. Dialéctica de lo concreto. La totalidad concreta. Dialéctica de lo concreto. Con cualquiera de estos títulos puede buscar. En realidad el libro se llama La totalidad concreta. ¿Ya? Así se llama el libro, La totalidad concreta. Karel Kosik. Se consiguen, por favor. Muy bien. A ver, ahora vamos a ver la listita. Para estar contabilidad. Contabilidad, farmacia. Acá está farmacia. Fundamentos. Ya. Listo. Está Alca. Profesor, ¿Alca? es contabilidad. Profesor, ese no es. En todo caso, Perdón. tome Sí, la sí, sí, sí. asistencia. Sí. Sí. Contabilidad. Tranquilos. Contabilidad, acá está tranquilo. A ver, contabilidad. Ya, acá. Ya lo encontré, acá está. Ya. A ver. Ya. Alata. Presente, profesor. Alata Rone. Muy bien, listo, muy bien. Calixto. Presente, profesor Calixto. Bien. Cama. Presente, profesor. Muy bien. Caruamambu. Presente, profesor. Bien. Soy directivo. Contreras. Presente, profesor. Presente. Chávez. Presente, Profesor, profesor. buenos días, disculpe. Perdón. Profesor, disculpe, no ha llamado Alvarado, ni Alvarado Ivo, ni Alvarado Rosemary. No sé, porque esa es la lista que me han dado a mí. Eso lo tienen que reclamar a sus autoridades. Es la lista que me lo han dado. Ya, no sé, eso tienen que reclamar a las personas. Pero al final te voy a anotar, ya, no se preocupen. Chávez. Profesor, la alumna Chávez. no tiene audio, pero sí está presente. Ay. Listo, ya, muy bien. Me avisa también si está en el chat, ya, muy bien. Chipana. Presente, profesor Chipani. Muy bien. Daga. ¿Está en el chat? ¿Me avisan? Profesor, sí. No, la alumna se cambió al turno noche. Bueno, ya es un problema. Eso yo no sé. Yo sigo poniendo, yo no tengo ninguna documentación. Sí, pero ella no se encuentra ahorita asistiendo, entonces. Ya, me podría- listo. Espinosa. Presente, profesor. Muy bien. Flores. Presente, profesor. Hilares. Presente, profesor. Inga. Presente, profesor Indaroca. Muy bien. Jara. Leiva. Loa. Presente, profesor Loa. Muy bien. López. Presente, profesor López. Bien. Profesor. Malma, sí. Presente, profesor. Profesor, una consultita. Ahí no sé si puedo corregir mi nombre. Mi apellido está mal ahí. Me habían puesto Santaria. Es Santaria. Falta la N ahí. Santaria. Pero todavía no he llegado a la Sí, S. profesor.
No, No profe, mi apellido es López, ya me llamó ya. Mi segundo López. apellido está mal escrito. López, ¿qué es? López, Flores, ¿qué es? Está en el número No, López Santaria, número 15. 16, profesor. López, ya. Santaria. O 15, 16, sí. Santaria, ya. A mí me dan una lista y yo lo único que hago es pasarlo, por si acaso. No vaya a ser que su certificado salga mal, tienen que hacer corregir a la persona. A mí, no, esto es lo de menos, esto es un auxiliar, es esto. A la Sí, profesor, persona que gracias, profesor, igual. le dicen, ¿saben qué? A la persona en secretaría docente, ahí tienen que decirle, esto es un auxiliar que a mí me lo han dado, ¿ya? Malma, Profesor, disculpe, Sí. hay una alumna que está escribiendo, que es la alumna Sí. Leiva Quispe. Está presente, pero no tiene audio. Si le podría poner presente. Ella ya. es el Listo, número listo. 14. Ya le puse, ya le puse Leiva, ya. Malma presente. Malma, listo, muy bien. Ya, gracias. Noah, Presente, profesor. muy bien. Osco, Presente, profesor. muy bien. Osco. Pereira,